Bienvenidos. Antes de iniciar, como lo mencioné al dar comienzo con el estudio de hoy, quiero pedir una gran disculpa porque la semana pasada me equivoqué en un texto bíblico, mencioné que era de Proverbios, no está en Proverbios, venía en Jeremías, ¿no? Y bueno, pues quiero pedirte una disculpa por mi confusión. Fue una tergiversación de mi parte, fue una confusión de mi parte más bien, y quiero pedirte una disculpa por eso, ¿sale? Bien, vamos a iniciar por favor con el tema del día de hoy y quiero que abras tu Biblia en el segundo libro de Samuel. La semana pasada no me dio la posibilidad de concluir con el tema que estábamos viendo en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7. No sé si recuerdas, hablamos acerca de la unción de David, cómo Dios fue ungido por el pueblo de Judá. Y mencionaba, a manera de recapitulación, hablamos acerca de que David fue ungido 3 veces. No sé si lo recuerdas. Lo ungió primero, ¿quién? Samuel. Segundo, lo unge, ¿quién? Judá. Y tercero, lo va a ungir las tribus restantes del pueblo de Israel. Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y nos encontramos en esta segunda parte, que hoy viene la unción de David por parte del pueblo de Judá, y lo relacionamos, o yo les mencioné, cómo esto nos apuntaba a nuestro Señor Jesucristo y a su unción antes de su crucifixión. No sé si lo recuerdas, hablamos acerca de la mujer que rompió un frasco de alabastro y puso encima de él este aceite, este perfume costoso, este aceite muy costoso, ¿no? Y eso era parte de esta unción, que lo que significaba y lo que simbolizaba como rey, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo como rey. También hablamos y concluíamos y hablábamos acerca de la paciencia también, ¿te acuerdas, no? Hablamos acerca de la paciencia, de cómo David fue paciente al esperar absolutamente todo este tiempo para ser coronado rey. Y esto es bien interesante porque la paciencia es muy importante definirla, y lo veíamos la semana pasada, porque la paciencia es la prueba de la fe en la esperanza firme en lo que creemos y confiamos, no en el autocontrol en sí mismo. Y hablábamos de Santiago, capítulo 1, del versículo 2 al 3. No sé si lo recuerdas, ¿no? Y hablábamos de esto, de lo que es la paciencia. Y veíamos que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, si nosotros pedimos paciencia al Señor en nuestras oraciones, vamos a obtener más que probable tribulación, ¿no? Angustia. Así es que mejor pide que el Señor nos fortalezca nuestra fe. Entonces, concluíamos esto. Ahora, el día de hoy vamos a terminar porque no llegué a los últimos versículos y quiero que vayamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 7. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver algo sumamente interesante. Fíjate lo que dice en el versículo 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí, ¿a quién? A David. Y esto lo vimos la semana pasada, por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, ¿los quién? Los de Jabes de Galaad son los que sepultaron ¿a quién? Esto es sumamente relevante e importante. Yo puedo pasar por alto estos versos y decir, bueno, los de Jabes de Galaad le dieron sepultura, y esto lo vimos al final del primer libro de Samuel. Pero esto es bien importante y es súper importante. Vamos a ver por qué. Vamos al versículo siguiente, por favor, versículo 5. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Vamos a ver este texto, o es lo que restaba del sermón pasado, y es muy interesante. ¿Cómo lo voy a empezar? Porque la semana pasada yo iba a conjugar estos dos directrices o estos dos temas, y hoy vamos a ver a manera de ilustración qué es ser fiel. ¿Tú sabes lo que significa ser fiel? Ser fiel, digno de confianza. ¿Qué más? Gracias, ¿qué más?
Ser fiel, ¿qué significará ser fiel? Esto es bien interesante, ¿por qué? Porque si bien no podemos, a lo mejor tenemos que razonar, pensar para poder hablarlo y mencionar el concepto, pero yo creo que implícitamente todos sabemos que es ser fiel, ¿no? Creo que, pero el concepto así es complejo, ¿no? Te quiero ahorrar esto y quiero mencionarte lo que significa ser fiel. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a ver este tema que es muy importante, la fidelidad. La fidelidad. Los de Jabes de Galaad, si los leíste, los viste, mostraron fidelidad. Y esto es muy importante, porque Saúl ya no estaba, Saúl ya estaba muerto. Pero los de Jabes de Galaad fueron por el cuerpo, en donde lo tenían los filisteos, y fueron los valientes de Jabes de Galaad. Jabes de Galaad se caracterizaba porque todas las personas que habitaban en ese pueblo, era un pueblo pequeño, como un poblado, como voy a mencionar, un poblado, ¿qué será? Pequeño, en realidad relativamente pequeño, pero se caracterizaba este poblado porque eran fieles, las personas que vivían ahí, fieles a las promesas que ellos hacían, fieles, y número 2, eran guerreros valientes, los hombres. Y es muy interesante esto, por lo que vamos a ver el día de hoy. Porque, ¿qué es ser fiel? Fíjate el concepto. Fiel es una virtud. La fidelidad es una virtud que se define como el cumplimiento de una promesa. Por ejemplo, en un deber o un compromiso, incluso cuando las circunstancias se vuelven difíciles. No es solo un sentimiento, sino una decisión consciente de ser constante y leal hacia alguien o algo. Eso es la fidelidad. Otra vez, la fidelidad está ligada al pacto, está ligada al cumplimiento, está de lo prometido como un matrimonio o una promesa. Mira, el matrimonio es muy importante, el matrimonio cívico es muy importante, pero el matrimonio religioso también es muy importante. Te voy a decir por qué el matrimonio religioso es muy importante. Porque si bien es cierto, el matrimonio cívico es importante para estar bien ante la sociedad y es válido ante Dios, pero el matrimonio religioso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un pacto delante de Dios cuando nos comprometemos religiosamente. No sé si me explico. Eso es muy importante. Mira, el matrimonio religioso es muy importante. ¿Por qué? Porque está delante de testigos que creen lo mismo que yo, número 1. Número 2, por lo general son testigos de la iglesia. Número 3, hay un líder religioso. Y número 4, es muy importante porque se establece un pacto. Los matrimonios traemos una argolla por tradición, ¿no? Pero no es una mera tradición. Esto tiene un significado y un simbolismo muy importante. Si bien es cierto que una argolla a mí me dice que yo estoy comprometido con una esposa, con una mujer, ¿sí o no? Delante de la sociedad. Pero esto tiene un compromiso aún mayor. Porque cuando yo, por ejemplo, esta argolla, yo cuando estaba casado, es un símbolo del pacto, de la promesa que yo hice con Dios y con mi esposa. No sé si me explico. Entonces cuando yo traigo esta argolla, porque cuando yo puse esta argolla, yo se la puse a mi esposa y yo le di unos votos matrimoniales. Y se la puse ¿en dónde? En su dedo, en su mano. ¿Por qué? Y yo le prometí, yo pacté con ella, pero primero pacté con Dios. Y argolla es un símbolo de mi pacto. ¿Sí me explico? Esto es un símbolo de mi fidelidad para con Dios, número 1, y número 2, ¿para con quién creen? Con Gaby. Y viceversa. No sé si me explico. Para nosotros, esto tiene no, pero no es bíblico, hermano. No viene, hermano. No, pero sí vienen los pactos. Y los pactos aquí se sellaban de muchas maneras. No sé si me explico. No solamente era una promesa hablada. No, era una promesa delante de testigos. Aquí en el Antiguo Testamento, ¿sabes cómo se hacían los pactos? Con animales. Y se partían a la mitad. Y cruzaban. Y había sangre. ¿Sí me explico? Ahorita no lo hacemos. Pero ahorita, ¿qué hacemos con un matrimonio? Argolla es un símbolo del pacto que yo hice con Dios, número 1, y con mi esposa. Esto no se hace ante el civil. Esto se hace ¿ante qué? Ante Dios. Ante la iglesia. Yo por eso les digo, sellen a los matrimonios, sellen su compromiso delante de la iglesia,
busquen hacer los pactos, un pacto matrimonial delante de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque esto, hermanos, es el sello de nuestro pacto ante Dios y ante la iglesia, ante mi comunidad. ¿Saben? Ustedes me van a proteger. ¿De qué? De yo no violentar el pacto. ¿Hacia quién? Hacia Dios primeramente y después ¿hacia quién? Hacia mi esposa. No sé si me explico. Por tanto, proteger a mi familia. Qué importante es esto y qué interesante. Eso es parte de la fidelidad. ¿Sí me explico? ¿Por qué crees que a las personas se les hace más fácil? Lo mencionaba el domingo, sin el afán de dañar ni mucho menos, pero ¿por qué crees que a las personas se les hace más fácil unirse en unión libre? Irse a vivir, y no casarse, ni siquiera cívicamente, porque no hay compromiso de nada. Le están diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero ser fiel a ti, pero pues me gusta estar contigo. Y es un símbolo de egoísmo hasta cierto punto, ¿no? Y por eso es muy... ¿Por qué? Porque mira, no, es que no nos casamos porque ¿es mucho qué? Gasto. Yo digo, mucho gasto. Un pacto es gastar. O sea, ¿representa eso ya desde ahorita para ti el gasto? O sea, ya lo estás viendo con símbolo de pesos para quedar bien con quién. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué es esto de importante? ¿El pacto con Dios? ¿O qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Y esto es parte de la fidelidad. Esto es por decir algo en cuestión de fidelidad que yo creo que es lo más sencillo de explicar en cuestión del matrimonio. Luego, la fidelidad no es la ausencia de tentación, hermanos, o de dificultades, sino la presencia de un compromiso inquebrantable. Los de Jabes de Galaad, hermanos, ellos tenían un compromiso con Saúl. Pero ¿quiénes eran estos de Jabes de Galaad? Para poder comprender qué es la fidelidad y quiénes eran estos personajes de Jabes de Galaad, nos tenemos que ir, ¿sabes hasta dónde? Hasta Jueces. ¿Te acuerdas del libro de los Jueces o no? No me voy a ir a Jueces, pero en Jueces 21 tú puedes leer la historia de Jabes de Galaad. Los de Jabes de Galaad eran, y este es parte del esquema de mi sermón, son 2 puntos: ¿qué es la fidelidad y quiénes eran los de Jabes de Galaad? Y el segundo es la fidelidad de David ante Dios primeramente. Y yo quiero mencionar esto. Fíjense, en Jueces capítulo 21 nos encontramos desde el 20 a ir 21, nos encontramos con una historia muy grotesca. No sé si tú recuerdas cuando un levita va con su concubina y llegan a una tierra de Benjamín y los de Benjamín abusan de ella. No sé, querían abusar de este hombre con su criado. Y el hombre que los hospeda les dice, no, mejor llévense a mi hija y a la concubina de este hombre, pero levita le dice que no, y se empiezan a forcejear la puerta, y el levita avienta a su mujer afuera y la abusan de ella, durante toda la noche. No sé si recuerdas ¿cómo se llama? Esa atrocidad. ¿Y qué hizo el levita? La matan a esta señora, la asesinan, la matan. ¿Y qué hace este hombre? Una atrocidad. La corta en pedacitos. ¿Te acuerdas de eso? Eso viene en el libro de Jueces. Y avienta un trozo de la mujer por cada una de las tribus de Israel. Ya muerta, o sea, del cuerpo. Esto viene en Jueces capítulo 20, 21. Ahora bien, ¿qué hacen las demás tribus de Israel? Estos eran los benjaminitas. ¿Sí queda claro hasta aquí? ¿Sí o no? Sí. Los de Benjamín. ¿Sabes quién descendía de Benjamín? Saúl. Saúl venía de Benjamín. Ahora bien, ¿qué pasa? Las demás tribus restantes lo que hacen es irse en contra de los de Benjamín y destruyen y matan a todos los benjaminitas. No sé si te acuerdas de ello. Los matan a todos, casi a todos, y van en varias incursiones las demás tribus contra los de Benjamín, y van destruyendo la tribu hasta que queda prácticamente anulada la tribu de Benjamín, y quedan unos cuantos hombres por ahí. Y los de Jabes de Galaad, que ellos son descendientes de Manasés. ¿Te acuerdas de los de Manasés? Eran de las tribus de Israel. Bueno, los de Jabes de Galaad los de Jabes de Galaad eran los de Manasés. No sé si me explico. Eran de la tribu de Manasés. ¿Qué pasa? Ellos no quisieron ir a pelear contra los benjaminitas.
¿sí? En esta batalla en Jueces. No quisieron ir. Y entonces las demás tribus, ¿qué hicieron? Después de irse y exterminar prácticamente a todos los de Benjamín, se van contra los de Jabes de Galaad y decir, ustedes no quisieron ir con nosotros, bueno, ahora nos vamos a ir contra ustedes. Y destruyeron a casi todas las personas, excepto a las mujeres vírgenes de Jabes de Galaad. En el libro de Jueces viene esto. Y quedaron solamente las mujeres vírgenes de Jabes de Galaad, eran 400 mujeres. Y esas quedaron. Y entonces, ¿qué hicieron? Los benjaminitas quedaban unos cuantos hombres y los de Jabes de Galaad eran 400 mujeres vírgenes. ¿Y qué hicieron? Las tribus, para no exterminar a la tribu de Benjamín, se unieron, ¿sabes con quién? Con los hombres de Benjamín. ¿Sí queda claro esto? ¿Y qué pasa? De esa mezcla entre las de Jabes de Galaad, que eran de Manasés, y los de Benjamín, que quedaron de esa matanza, de ahí desciende, ¿sabes quién? Saúl. No sé si queda claro esto. Esa es la otra tribu, esos es los de Saúl. Entonces, cuando en el primer libro de Samuel vienen los de Jabes de Galaad que los amenazan, quiero que vayamos al primer libro de Samuel, por favor. Ya viendo esto, es muy probable, fíjense, primer libro de Samuel, capítulo 11, por favor, versículo 1 y 2. Lee la historia de Jueces desde el capítulo 19, 20, 21, te lo recomiendo para que puedas comprender un poquito más de dónde vienen los de Jabes de Galaad, ¿sale? Y toda esta matanza que hubo de Benjamín y esta mezcla que hubo. 11, primer libro de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 2. Después subió Naas amonita y acampó ¿contra quiénes? Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque ¿qué? El ojo derecho y ponga ¿qué? Esta afrenta sobre todo Israel. Todavía no había reino, no había rey, pero Saúl ya había sido ungido, ¿sí? Entonces esta noticia llega hasta Saúl y Saúl junta a las tribus y junta un ejército y van contra para defender, contra Naas, para defender ¿a quién? A Jabes de Galaad, que era la tribu de Benjamín, que era tribu de ¿quién? De Saúl. No sé si me explico. Entonces, desde ahí, hermanos y hermanas, Jabes de Galaad y Saúl hicieron una alianza. ¿Sí? Alianza. Y los de Jabes de Galaad eran los guerreros más fuertes que tenía el ejército de Saúl. Y los más fieles. ¿Sí me explico? Los más fieles. Ojo, estaba leyendo textos fuera de la escritura, decía, comentarios, no había hombres más fieles de Saúl que los de Jabes, para Saúl, que los de Jabes de Galaad. Qué impresionante. Hermanos, lo traduzco a mi época, a nuestra época actual. Eran personas fieles y valientes, que tenían la disposición de dar su vida por quien ellos habían hecho un compromiso, independientemente los pensamientos, las decisiones y los sentimientos. Hermanos, no sé si tú has conocido personas así de fieles, que están ahí contigo hasta el día de hoy, firmes. No familiares, estoy hablando personas fieles. Porque familia es muy sencillo ver en más de una ocasión, pero hay personas que son muy fieles, hermanos, que se les podría decir los de Jabes de Galaad. Y es muy interesante esto. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque los de Jabes de Galaad eran fieles ¿a quién? A Saúl y a toda su casa. Cuando muere Saúl, fíjate lo que hacen, y vamos al primer libro de Samuel, por favor. Capítulo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 8, por favor.
¿Listos? Dice, aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Esto ya es territorio filisteo, hermanos. Quiero mencionar esto. Es territorio filisteo. Checa lo que hicieron ellos. Dice, mas oyendo, ¿los de qué? Jabes de Galaad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron todos aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron, ¿cuánto? Wow. Saúl ya estaba muerto. ¿Te fijas la fidelidad de estos hombres? ¿Te fijas? O sea, esto es impresionante. Tú dices, bueno, pero es que ya murieron. Ya estaba muerto Saúl, sus hijos. ¿Qué necesidad había? Pues ya déjenlos ahí. Ah, no. Los de Jabes de Galaad fueron. Y muy probablemente se enfrentaron con algunos filisteos. Porque no era fácil, ya era territorio filisteo. Y los filisteos habían llevado los cuerpos y las cabezas como trofeo. ¿Sí me explico? Pero los de Jabes de Galaad se armaron y dijeron, vamos, caminaron toda la noche, llegaron, bajan los cuerpos, batallan y luchan por los cuerpos y se los llevan a Jabes y los sepultan, los queman y los sepultan. Esto es impresionante. ¿Sabes por qué los quemaron? En Israel no se acostumbra a la cremación, pero los quemaron, ¿por qué? Algunos historiadores mencionan por qué. Los dejaron ya los cuerpos estaban descompuestos y no querían ver a su rey con tanta humillación. Y lo que hicieron es mejor cremarlo y sepultar sus cenizas abajo de un árbol. Y prefirieron verlo como un árbol frondoso en Jabes de Galaad. Qué hermoso, ¿verdad? Fíjate la fidelidad de estos personajes. Ahora vamos al segundo libro de Samuel y me voy con mi segundo punto del sermón o del estudio del día de hoy. Y por eso dice, fíjense lo que dice en el versículo 4 en donde nos encontramos, segundo libro de Samuel capítulo 4, y dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro ¿qué? Señor. Espera, esto que está diciendo David es impresionante. Fíjate, David está diciendo a vuestro Señor, ¿quién era el Señor de ellos? Saúl, o sea, Saúl, el rey. Le hicieron esta fidelidad, o sea, fueron fieles hasta la muerte. Le hicieron esto. Dice, benditos sean, y le lanza una bendición, dándole sepultura. Esto es muy interesante para ti, para mí. ¿Por qué? Dice en el versículo 6, ahorita vas a ver por qué. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Y de ahí en adelante hizo alianza David con los de Jabes de Galaad. ¿Y sabes quiénes eran estos de Jabes de Galaad? Los benjaminitas. No sé si me explico. Más adelante ya dejaron de llamarse los de Jabes de Galaad y se llamaron benjaminitas. No sé si me explico. Los benjaminitas eran descendientes de Benjamín. Ajá. Ahora bien, no sé si tú recuerdas después de Salomón, el reinado, vino Roboam, uno de sus hijos. Y el imperio, o sea, Israel se dividió en dos. En el reino del sur, que era Judá, ¿y quién? Y Benjamín. ¿Quiénes eran los de Benjamín? Los de Jabes de Galaad. Fíjate, o sea, la fidelidad de estos hombres. Nos vamos con los descendientes de Saúl. Nos vamos con los descendientes de ¿quién? De David. ¿Por qué? Porque hicimos nosotros una promesa. ¿A quién? A David. Ahora, te vamos a honrar como rey y nos vamos a ir contigo. Fíjate lo fiel que eran estos hombres. No sé si me explico.
Pasan los años, trascienden los años. Estoy hablando después de Salomón. Salomón vino después de David. Fíjate lo fiel que fueron estos personajes. Es más, hasta después del exilio. Viene Babilonia, se van con Judá, pero ahí se va ¿quién? Los benjaminitas, los de Jabes de Galaad, ahí se van con Judá. Luego regresan con Nehemías, y ¿sabes quiénes iban? Los de Judá y los de ¿qué? Benjamín. ¿Y sabes quiénes eran esos? Los de Jabes de Galaad. Fíjate, estoy ya yéndome muy adelante. Luego llegan Roma, regresan a Judá y llegan los romanos e invaden. Después, estaban los judíos y los de ¿qué? Benjamín. Y esos eran los de Jabes de Galaad en la época de Jesús. ¿Y sabes quién salió de los de Jabes de Galaad? ¿Quién? En el Nuevo Testamento, en Hechos. ¿Quién era benjaminita? Pablo. ¿De los de Jabes de qué? De Galaad. ¡Qué interesante! De estos personajes que dijeron, nos vamos contigo, David. Ellos nunca se imaginaron que un descendiente de David vendría y sería el Mesías. ¿Te fijas? Pero ahí estaban los de Jabes de Galaad. ¡Qué hombres tan fieles! ¿A poco no? Esa fidelidad. Ahora bien, bajo lluvia, truenos, tribulaciones, angustias, desesperanzas, esperanzas, no ver el templo, seguir adelante, ver tiempos prósperos, ver tiempos de angustia, de exilio, etcétera. Los de Jabes de Galaad se mantuvieron. Quiero mencionar algo, hermanos y hermanas. Tú dices, bueno, hermano, ¿y esto qué tiene que ver contigo y conmigo? Muchísimo, y en gran manera. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, a nosotros se nos demanda ser fieles, no sé si tú sabías eso. La fidelidad es un compromiso. Y nosotros se nos manda, y voy a partir desde la fidelidad que nosotros se nos demanda, bíblicamente hablando, para con los nuestros, que es de manera horizontal. ¿Qué significa esto? Yo utilizo estos términos. Horizontal, que es aquí, todo lo que vemos nosotros, a nuestro alrededor. La Biblia miren, las tablas se dividen en dos, las tablas de la ley, ¿sí o no? Una primer tabla es los mandamientos que tienen que ver ¿con quién? Con Dios. Y la segunda tabla son los mandamientos que tienen que ver ¿con quién? Con el prójimo. Ok, fíjate, las tablas de la ley está dividida en ¿qué? Tanto vertical como ¿qué? Horizontal. Y la fidelidad es eso, hermanos. No sé si tú te pones a revisarlo y analizarlo. La fidelidad es eso, la fidelidad es un pacto, la fidelidad es un compromiso, la fidelidad no es un contrato, la fidelidad es un pacto, la fidelidad es un compromiso, la fidelidad es esto, lo que yo tengo que hacer para con Dios, ¿sí me explico? Y por ende, Él cumple sus promesas, eso es un compromiso. 2, la fidelidad que yo tengo que tener ¿para quién? Con nuestros hermanos, nuestro prójimo. Y la fidelidad y el compromiso que tienen ellos que ver con nosotros. ¿Tú me has escuchado decir esta frase? Nosotros nos debemos los unos a los otros. ¿Sí o no? Y en la iglesia es una realidad. Es más, es la realidad. ¿Qué significa esto? Yo me debo a ti y tú te debes a mí. ¿Qué es esto? Tú dependes de mí y yo dependo de ti. Esto es algo que perdón la expresión, pero vuela la cabeza. Yo tengo que aprender a ver primero por los demás y a ver por mí al mismo tiempo. Equilibradamente, eso es ser justo. Equitativamente, ver por los demás. No yo desprenderme de todo lo que tengo para dárselo a los demás, sino equitativamente darme a los demás. Eso es ser parte los unos de los otros. ¿Sí queda claro esto? Esto es bíblico, hermanos. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo doy, y mi hermano, ¿me permites, Antonio? ¿Cuál es tu obligación? Yo doy y tú das. ¿Sí me explico? Pero yo voy a dar sin esperar ¿qué? Nada a cambio. Y esto es algo que dice Jesús. Esa es la frase muy popular que viene en Hechos de los Apóstoles, que significa, hay más bendición en ¿qué? En dar que ¿qué? ¿Por qué? Porque yo voy a dar. Pero si mi hermano yo le doy, como es hermano, ¿qué va a hacer él? Me va a dar. Por eso dice, hay más bendición en ¿qué? En dar que recibir, porque yo doy y me das.
Tú das, yo te doy. No sé si me explico. Eso es, yo me debo a ti. Esto tiene implicaciones emocionales, materiales y espirituales. ¿Sí queda claro hasta aquí? Esto es ser fieles, hermanos. Hermanos, hermanas, ¿tú sabías que la fidelidad de nosotros es un compromiso que tenemos que hacernos los unos para con los otros? Es obligatorio. ¿Tú sabías que yo no puedo hablar mal de ti? Oye, escúchame, ¿tú sabías que yo no puedo hablar mal de ti? Oye, tú tampoco puedes hablar mal de mí. ¿Qué significa esto? Nosotros no podemos hablar mal los unos de los otros. Santiago lo dice. Todo eso es demoníaco. No sé si me explico. No puedo yo murmurar los unos por los otros. Somos hermanos. Ah, bueno, qué bueno, hermano, pero del inconverso sí puedo hablar. Lo puedo hacer papilla con el chisme. No, tampoco. Hermano, decía Charles Spurgeon, si yo no tengo algo bueno que hablar de una persona, no hablo. Mejor me quedo callado. Hablaré si tengo algo bueno que decir. Y punto. Y creo que eso es algo que tú y yo tenemos que hacer, porque es parte del compromiso y de la fidelidad que tenemos primeramente con Dios y después con los nuestros. Ahora bien, voy al asunto. Esto es muy interesante porque aquí vemos un carácter fiel, una virtud fiel de parte de hombres, ¿sí o no? De los de Jabes de Galaad, ¿con quién? Aquí, con David. Primero con Saúl y luego ¿con quién? Con David. Hermanos, donde fallamos todos. ¿Tú sabías que nosotros fallamos muchísimo en ser fieles? ¿Has revisado eso? ¿Has revisado tu fidelidad para con los tuyos? ¿Verdad que fallamos todos? ¿Verdad que todos podemos declararnos culpables ante ser fieles? Yo soy infiel de pensamiento, de palabra, de obra para con mis hermanos, ¿sí o no? Ya, fallamos. Oye, pero ¿qué tal? Me voy con la primer tabla, la que tiene que ver de manera que, ¿cómo andas con tu fidelidad con Dios? ¿Verdad que estamos peor? Todo el tiempo, ojo, ser fiel para con Dios no es tener un horario establecido para leer tu Biblia. ¿Tú crees que Dios está esperando? Ay, ya se va a levantar Alejandro, qué bueno, ya sonó el despertador, qué bueno, se va a levantar y lo primero que va a hacer va a leer su Biblia, qué bueno. Y no, y se levanta Alejandro y apaga el despertador y se vuelve a dormir y dice, híjole, yo estaba esperando que... ¿Tú crees que Dios está así? Claro que no. Ey, orar a un determinado tiempo, eso no es ser fiel a Dios. Tampoco. No, tampoco. Ay, ya va a orar Alejandro, ya va a orar. No oró, híjole, yo estaba esperando su voz. No. ¿Sabes qué significa serle fiel a Dios? ¿Sabes qué es el compromiso? ¿Sabes qué es? Serle fiel en todos sus mandamientos. Y ninguno de los que estamos aquí alcanzamos la medida perfecta de la fidelidad hacia con Dios, ¿sí o no? ¿Verdad que no? Híjole, reprobadotes. Hermanos, y dices, pero aquí los de Jabes de Galaad sí pudieron. A ver, espérame. Pudieron, hicieron un compromiso con un rey físico. Tú y yo lo podemos hacer con un jefe, ¿a poco no? De trabajo. Es más, yo hago un compromiso. ¿Y cuántos no hemos sido fieles ante un trabajo? ¿Sí o no? Y le somos fiel al trabajo, pero en lo demás, Dios no es nada más un trabajo. Dios no es una parte de nosotros. Dios es todo y eso se llama integridad. Integridad, hermanos. Alejandro, ¿pero qué me quieres tratar de decir? Somos infieles. Ante toda circunstancia, nuestro corazón es infiel. Nuestro corazón es infiel, tanto verticalmente como horizontalmente, pero me encanta algo que dice Pablo ante esto. Y una enseñanza grandiosa, y él la enmarca con una frase que dice, palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Me fascina.
Esto viene en 2 de Timoteo y habla de la fidelidad de Dios. Dios ya sabía que tú y yo no podemos ser fieles, ni para con los nuestros, ni para con Él. Aquí, esto es una comparativa y es una caricatura de cómo Dios demanda fidelidad a pesar de los siglos que pasan en el tiempo. Aquí, entre David y los Jabes de Galaad, Dios demanda fidelidad de nosotros para con Él y para con los nuestros. Pero hermanos, no podemos serle fiel todo el tiempo. Y me encanta cómo lo explica Pablo. ¿Te parece si me acompañas? Vamos a 2 de Timoteo, por favor. Capítulo 2, versículo 13. Vamos al versículo 8 para ver un poquito del contexto. ¿Listos? 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, por favor. Dice, Pablo le está diciendo a Timoteo, esta es la última carta de Pablo a Timoteo. Dice lo siguiente, ¿ya lo tenemos? 2 de Timoteo 2:8 dice, acuérdate ¿de quién? ¿Del linaje de quién? De David. Ahí está. Eso ya quedó claro. Del pacto, ¿te acuerdas que hablé? Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Dice, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Verso 10, por tanto, ¿qué dice? Todo lo soporto por amor a los escogidos. Esto es, fíjate, grábate todo lo soporto por amor ¿a quién? A los escogidos. Ojo, déjame explicarte algo, pero Dios ya sabía que los escogidos no íbamos a ser fieles. ¿Verdad que no? ¿Verdad que lo sabía Dios? ¿Verdad que Dios sabe cómo está nuestro corazón de infiel? Eso se le llama infidelidad. Nosotros somos infieles constantemente delante de Dios, para con Él primeramente y para con los nuestros. Somos infieles. Pero checa, me encanta Pablo. Dice, después de la coma, para que ellos también obtengan la salvación, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Con gloria, ¿qué? Los escogidos son escogidos ¿por quién? Por Dios. ¿En quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque fuera de Cristo no podemos ser fieles. Ahora, quiero mencionarte esto. ¿A qué voy con la fidelidad? Fíjate, versículo 11, y aquí está el marco que le pone Pablo. Palabra fiel es esta. Dice, en otras partes donde habla de las palabras fieles, dice, y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, ¿qué dice? También viviremos con Él. Vamos a leerla. Si sufrimos, también ¿qué? Reinaremos con Él. Si le negáremos, ¿qué dice? Él también nos negará. Si fuésemos ¿qué? Infieles. ¿Él qué? Y luego, Él no puede negarse. ¡Wow! Se me hace un nudo en la garganta. Te voy a decir por qué. Porque dice, si fuéramos infieles, nos vamos al infierno. ¿Verdad que no dice eso? Si fuéramos infieles, ¿qué dice? ¡Wow! Él permanece fiel. En el contexto que está diciendo Pablo, yo todo lo sufro por amor a los escogidos. Escogidos, ¿quién los escogió? Dios. ¿En quién nos escoge? En Cristo, porque Cristo es fiel y Él prometió que nos iba a salvar, que nos iba a dar redención a pesar de nuestra infidelidad. ¡Wow! Allá se ven los de Jabes de Galaad haciendo una promesa y un pacto con David, con un rey terrenal. Y ese David figuraba ¿a quién? A Jesús. Por eso quise leer desde el versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, ¿qué dice Pablo? Del linaje de David. Acuérdate. David fue fiel con los de Jabes de Galaad. Esto prefigura a la fidelidad divina, permanente siempre. El rey fiel. David fue infiel, ¿a poco no? En muchas cosas. Pero cuando él ponía un compromiso, él se mantenía firme.
Jesús nos prometió. Quiero desarrollar esto, hermanos, porque es mi conclusión y es hermoso lo que acabamos de leer. Fíjate lo que dice palabra fiel. ¿Qué significa palabra fiel? La palabra aquí, palabra en el griego significa logos. Y logos es un tratado. Y logos tiene que ver con tratado eterno o verbo. ¿Te acuerdas de la palabra? El verbo se hizo carne y habitó ¿entre qué? Entre vosotros. Juan capítulo 1, verso 1 lo menciona. Esa palabra verbo no es acción, no habla de una acción como nuestro castellano, no. Verbo es logos, logos es pacto, logos es promesa, logos es tratado, logos es la palabra. Lo que está diciendo Pablo aquí, el logos, el tratado permanente, cuando dice fiel, la palabra eterna es fiel y precisa, eso es lo que está diciendo. Eso significa palabra fiel, que es una palabra, es una promesa que permanece. No sé si me explico, eso significa palabra fiel. Checa lo que significa. Verso 11. Si somos muertos con Él, ¿qué dice? También viviremos con Él. Fíjate. El punto de Pablo es este. Nuestra muerte. Fíjate, si somos muertos con Él, ¿qué dice? Nuestra muerte depende de Él. Y nuestra vida también depende de Él. Eso significa. Léelo. Si somos muertos con Él, ¿también qué? ¿Con quién? Con Él. Nuestra muerte depende de Él. ¿Sí o no? Él tiene contados nuestros días. Y nuestra vida depende de quién? De Él. Checa en el versículo siguiente. Si sufrimos, ¿también qué? Reinaremos con Él. Nuestro sufrimiento también depende de Él. ¿Te fijas? Dice más adelante, nuestro reino también depende de Él. Reinaremos con Él. Depende de Él también nuestro reino. Checa lo que dice más adelante. Si le negáremos, Él también, ¿qué dice? ¿Un hijo de Dios puede negar a Dios? ¿Un hijo de Dios puede negar a Dios? ¡Claro que no! No podemos negar a Dios. ¿Quiénes sí niegan a Dios? Los que no son hijos de Dios, los inconversos. Aquí está diciendo, si le negáremos, ¿qué dice? Él también, ¿qué? Nos negará. ¡Wow! O sea, los inconversos le niegan y Jesús también los va a negar. Nuestra permanencia en Él depende de Él. ¿Te fijas estas palabras tan profundas que está diciendo Pablo? Checa en el versículo 13. Si fuésemos, ¿qué? Hermanos, me encanta porque Pablo no pone aquí, si nosotros llegamos a ser fieles, Él permanece fiel. Él da por sentado y dice, si nosotros somos, ¿qué? Infieles. Infieles. Hermano, ¿cuántas veces le fuiste infiel a Cristo hoy? Hoy. No te hablo ayer, ni antier, ni lo que le serás. Hoy, ¿cuántas veces le fuimos infieles? Cuando yo estaba preparando esto me llenaba de lágrimas. ¿Sabes por qué? Porque le decía, oh mi Señor, es cierto, tú eres fiel. Tú no te has negado nunca tus promesas. Tú como los de Jabes de Galaad. Es más, y como David al mismo tiempo. Dijiste, yo voy a permanecer, Alejandro, fiel a ti. Tú vas a serme infiel constantemente. Y dice, fíjate lo que dice, si fuéramos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Nuestra permanencia en Él depende de Él, hermanos. Eso está diciendo Pablo. Si no fuera por Cristo, hermanos y hermanas, tú y yo ya no estuviésemos aquí, en Él. Pero nuestra permanencia en Él, a pesar de ser infieles, Él sigue permaneciendo fiel, a pesar de lo que hagas. Porque Él no puede negarse ¿a qué? Me gusta lo que dice la NTV. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, fíjate. Él
es fiel. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. ¡Guau! Él es mi Señor, Él es tu Señor. Y Él sabía, estando en la cruz, que tú ibas a ser infiel, que no le ibas a llegar ni a los pies, ni tú ni yo a los de Jabes de Galaad, ni un poquito. Pero Él dijo, yo voy a permanecer fiel hasta que regrese. ¡Wow! ¡Wow! Cuando yo estaba, y es mi conclusión, cuando yo estaba desarrollando el sermón, el Señor sabe que no me gusta hablar de mí, pero yo le decía, Señor, yo ayer te fui infiel, hoy te fui infiel, Señor, y tú ningún segundo me has sido infiel en lo que va del día, ni un segundo, ni uno. Gracias. En muchas cosas nunca me has sido infiel. Y quiero que lo reflexiones, hermano. ¿En cuánto te ha sido fiel el Señor? De verdad. Desde la salud, desde un trabajo, desde comida, desde tus hijos, desde tu vida, desde todo, hermanos. Pero sobre todo, Él no puede negar quién es Él, porque Él prometió que había dado su vida por ti. Y Él lo cumplió. Y así fue. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Qué hermoso es la fidelidad de Dios. Porque yo siendo infiel, porque tú siendo infiel, y juntos tomados de la mano, infieles que somos, Él sigue siendo, ¿cómo? Fiel. Amén. Amén. Hermanos, yo sé que todos los que estamos aquí fallamos en la fidelidad. Para con Dios primeramente y también para nuestro prójimo. Te quiero invitar a dos cosas. Número uno, esforcémonos por ser fieles los unos para con los otros, de manera horizontal, y reflejemos. Y número dos, aprendamos a reflejar en la fidelidad que recibimos de Dios, ¿sabes? La gloria de Cristo. Seamos espejos para reflejar la fidelidad que recibimos constantemente de Él. Termino con esto. Una historia, palabras más, palabras menos, decía, ¿cómo te puedes dar cuenta que tú estás escrito en el libro de la vida? Y decía un anciano ya de antaño, y lo tomé de uno de los libros de un puritano, y decía él lo siguiente, dice, este anciano, dice, levantó su mano en la asamblea y dijo, yo nunca he visto mi nombre en el libro de la vida. Es más, yo no sé qué día lo escribió el Señor, pero lo que sí puedo saber es que todos los días, gota a gota, se derrama su gracia desde el cielo para conmigo. Todos los días de mi vida, desde que Él me alcanzó. Y así yo puedo ver que su fidelidad permanece conmigo. Y por su gracia yo puedo contemplar mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, perseveremos en la fidelidad con el Señor, tomados de la mano como iglesia, apuntando juntos a Cristo, porque Él permanece fiel. Amén. Vamos a orar, por favor. Señor, te agradecemos mucho este tiempo. Gracias, mi Dios, por la historia de los de Jabes de Galaad. Es una historia que anima, que fortalece, que sustenta. Gracias. Gracias, Señor. Yo te quiero agradecer muchísimo por toda tu fidelidad, por todo tu amor, por toda tu misericordia. Y te doy muchísimas gracias, mi Señor. Y yo quiero invitarte, yo quiero pedirte, mi Dios, y quiero invitarte, hermano y hermana, a que le demos gracias por las cosas comunes que tenemos a nuestro alrededor. Que le demos gracias por su gracia,
que le demos gracias por su fidelidad a pesar de nuestra infidelidad. Que le demos gracias que Él permanece con nosotros, a pesar de que nosotros con un pensamiento nos desviamos de su dirección. Y dile gracias. Padre, hoy oramos, invocamos tu santa presencia, Dios Todopoderoso. Oh amado Señor, pidiéndote que por favor avives nuestros corazones, mi Señor. Que tu fidelidad la podamos contemplar todo el tiempo, y aunque vemos esa gracia desbordándose constantemente gracias a la redención, pero ayuda, por favor, sensibiliza nuestros corazones para poder ver y contemplar la majestad de tu gloria constantemente, mi Dios, y poder disfrutar de tu presencia en nuestras vidas. Oh Señor, cuán frágiles somos, cuán débiles somos. Perdón y gracias por tu amor. Y te ruego con todo mi corazón, y juntos oramos para que podamos nosotros permanecer y perseverar en la fidelidad los unos con los otros, y agradecer constantemente la fidelidad que tú brindas en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu permanencia en nosotros. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu amor y tu misericordia. Hoy estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Hermano, hermana, reflexiona en esto todo el tiempo. De verdad es algo muy importante. Él es fiel, Él ha sido fiel, Él es fiel, y Él permanece siendo fiel. Que no se te olviden esas palabras. Es una palabra muy chiquita, fiel. Él es fiel, Él es fiel, Él ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Y cuando Él venga, su fidelidad se manifestará completa en tu vida y en la mía. Permanezcamos unidos. Amén. Vamos por favor a ponernos de pie. Descansemos en la fidelidad de nuestro Señor y no en la nuestra. Señor, el día de hoy te damos gracias por tu palabra. Queremos pedirte que nos ayudes a entregar nuestras ofrendas de la manera correcta. Te pido que libres de la avaricia esta congregación y que nos ayudes a testificar de ti a través de las finanzas. Gracias, Señor, porque nos permites ofrendar en esta noche. Queremos pedirte que tú, Dios Todopoderoso, las bendigas y que nos libres de la avaricia. No nos des mucho ni nos des poco, no sea que nos des mucho y olvidemos tu santo nombre, o nos des poco y pensemos en pedir prestado, incluso en robar y blasfemar tu nombre. Gracias te damos por tu provisión, gracias te damos por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros oramos y decimos, familia, amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea contigo. Si el Señor lo permite, nos vemos el domingo a las 12 del mediodía. ¿Sale? Las mujeres, quien pueda venir, 4:30 a la oración, son bienvenidas. ¿Sale? Y también, hermanos, miembros de la iglesia, esta semana no, la próxima semana está calendarizada reunión de miembros. Hecho, reunión de miembros. Por favor, calendarízala desde ahorita, te lo menciono. Esta semana no, este fin de semana no, hasta el siguiente. Hecho, que creo que es 6, ¿no? ¿O es 3? 10 de abril, es el primer fin de semana de abril, ¿sale? Dios les bendiga muchísimo, nos vemos el domingo, ¿sale? Gracias y paz. 5 de abril, 5 de abril, gracias. 5 de abril es reunión de miembros, está calendarizada. A las 10:30 tentativamente, ¿sale? Por ahí les mandamos mensajito y confirmación, pero lo vamos a estar anunciando, ¿sale? Dios les bendiga muchísimo, gracias, buenas noches.